¿Qué te decía? Arrancamos muteados ya. Bienvenidos y bienvenidas una tarde, noche más al culto de los gusanos. Aquí en Galicia cada vez más tarde que noche. Ya se empieza a notar esa hora de diferencia, ¿verdad? Sí, sí, mira. Porque se puede ver por las ventanas cómo entra un sol radiante ahora mismo. Que no parece que vayan a ser ya casi... Bueno, faltan 20 minutos para las 9 de la noche. Vamos a arrancar esta charla que tenía bastantes ganas sobre historia, prehistoria en el rol y cómo hablar un poco sobre la prehistoria, ambientación y cómo ambientar las partidas de rol en esta extensa época. Y para eso contamos en el canal con Ainu. Muchas gracias por haber venido por aquí. ¿Qué tal? Gracias a ti por hacerme huequito para dar la turra. Yo encantada. Y y estoy viendo que tampoco tenía la música de fondo puesta, que la acabo de poner. Por lo menos que si alguien está por ahí que nos diga si se nos escucha, se nos ve bien, estas cositas. Y bueno, ya que estáis, Yo también muy a poco. podéis darle a seguir. Luego esto se resubirá a YouTube. Podéis suscribiros, dejar algún comentario, un like. Tenéis por aquí en el overlay el Twitter de Ainu para seguirla también, que hace hilos muy interesantes sobre historia. Los de los refluzos, ¿verdad? Hacías... Sí, bueno, desde que salió Condensador de Flujo, ese programa sobre historia que todo el mundo debería ver, que echan de vez en cuando la 2, ahora tiene parón de temporada, pues Twitter Historia, cuando sale un tema, si es de lo que podemos hablar, hacemos un hilo relacionado con lo que va esa semana en el Flujo. Así un poquito por dar visibilidad a temas históricos. Y me acuerdo también de uno que a mí personalmente me había gustado mucho y creo que fue con uno de los que empezamos a hablar, que es el de arquitectura japonesa, el de... El de De los lo... Arco Story. Sí. Fue el primero que escribí, el primero que me animé en Twitter, porque es lo típico, tienes ganas. Sí, sí, yo seguía a mucha gente en Twitter Historia, como Laia, que hace historia de vikingos y demás, que yo le veía unos hilos impresionantes, y al final me animé. Y me gusta mucho todo el tema de las puertas, del espacio al más allá, de los umbrales como elemento sagrado, y dije, pues bueno, vamos a hablar de los Arco Story. Tori, si no me equivoco. Creo que cuando dije japonés me lo había hecho la profe, que se decía Tori, pero ya no me acuerdo mucho. Y estamos aquí hablando ya sobre cosas que haces sin presentarte, porque ¿quién es Ainu? La pregunta de rigor. Pues hay Ainu es una gran friki de muchas cosas. Creo que hace poco me definí como polifriki, porque aparte de gustarme la historia, por eso soy historiadora, soy friki de, evidentemente, de rol. Me gustan los wargames, sobre todo Warhammer, todo lo que sea juegos de cartas, rollo Magic y demás. Bueno, videojuegos, todo lo que me pongas. Con lo cual es eso, soy una friki más que le gusta dar la turra, le gusta hablar de lo que le apasiona. ¿Warhammer Fantasy o 4K? A ver, pregunta difícil. Siempre me han gustado los entornos de fantasía. Entonces yo empecé jugando sobre todo Sigmar, porque Fantasy en su momento no me acababa de gustar que solo fuera mata-mata. Y fue lo que jugué muchos años. Pero ahora 40k me ha llamado y he cambiado un poquito. Porque yo lo que estoy viendo Yo juego a las dos últimamente cosas. es mucho de 40K. Porque tenemos equipo de 40k, que estamos en algunos torneillos y tal. A mis amigos todos les gusta más 40k. He de decir que el competitivo de Sigmar a mí no, creo que no funciona tan bien, sobre todo porque las misiones son muy malas y el juego va de hacer misiones y puntuar. Con lo cual, yo creo que 40k está mejor hecho en ese sentido. Pero yo igualmente siempre miro a mis hombres árboles y digo algún día volver a jugar con vosotros, algún día. Uy, ¿con quién tuve esa conversación el otro día? Es que esta conversación la acabo de tener de cómo ahora puedes ganar... Ah, sí, contigo. Contigo el otro día cuando Seguro. precisamente cuando hablamos, planificamos esta charla, lo de puntuar Es que, sin tener que matar a los enemigos, es que prácticamente. ahora el juego va de hacer, tú haces misiones y puntúas. Matar, evidentemente, te quita enemigos de delante, pero si todos, solo te obsesionas en matar, matar y matar, no puntúas y no ganas. Y bueno, por cierto, que tenéis torneo dentro de poco, ¿no? No sé si quieres mencionarlo. Sí, el 24 y 25 creo que coincide con San Juan, si no me equivoco. Tenemos torneo GT, un torneo grande en Santiago, que el problema es que jugamos aún con novena edición y ese mesa de décima edición, entonces la gente está un poco reticente, pero va a ser un torneo guay. Como siempre han cogido un hotel grande,
Este año seremos 18 equipos, creo. Y es una modalidad de eso, que vamos 6 personas por equipo y jugas en equipo. Puntúas en equipo. Y la verdad es que muchas ganas. Quien venga a Santiago puede venir a vernos jugar en el hotel. ¿Cómo se llama? Congreso. Es un hotel que está en Teo. Pues yo personalmente creo que no me cuadra nada bien para ir. No, además está a las afueras y hay que ir en coche. Y esas fechas para mí son bastante ajetreadas. Dije esas fechas, ¿verdad? Estoy un poco espeso ya. Vale. Y bueno, jugadora de Wargames, sobre todo Wargamer, pero en el mundo del rol, y esta pregunta con la trayectoria que creo que tienes va a ser bastante complicada, creo. ¿Cómo empezaste? ¿Te acuerdas? Sí, a ver. Ainhoa era una niña que iba al instituto friki con sus mangas, su carpeta de Jackie Chan, sus videojuegos, todo. Y tenía amigos en común que jugaban al rol. Pero claro, mis amigas no jugaban al rol, porque era algo que hacíamos los chicos. Que conste que yo con la gente que empezó a jugar había de todo, pero es lo típico, que menos. Y una de las primeras partidas, la primera partida fue a Vampiro. Yo la elimino porque ya no es por el juego, es que el máster... ¿Tú sabes lo que es jugar a Vampiro con alguien que no tiene gracia? No. Pues... No sé lo que es jugar a Vampiro, ni... Pero por ende... lo que sea, claro, rollo Fan Hunter, Vampiro, es de coña, pues no tenía gracia. Entonces es una experiencia que fue terrible. En esa época yo conocí a Rubén, que es mi pareja, y teníamos muchos amigos en común y yo les veía jugar sus campañas, quedaban en los bares, porque claro, éramos adolescentes, no, en casa no estaba muy bien visto. Yo les veía ahí flipando, yo qué sé... me acuerdo de una campaña de la leyenda de los 5 anillos y Uchiban, que no sé qué, y yo tenía ganas. Y cuando empecé a salir con Rubén, que estaba yo justo al final del instituto y justo antes de la universidad, pues al final yo ya sabía que iba a acabar jugando y acabé cayendo ahí. Y me presentó, me dijo, ¿tú que te gusta el oriental y vas a estudiar japonés? Te voy a enseñar este juego. Y me enseñó la leyenda de los 5 anillos y ahí empezamos a hacer campaña. Eso quiere decir que en mi primera partida un personaje escorpión de un amigo me mató. Tenía que hacer el cliché de escorpiones traicioneros. Aún, por lo que cuentas, aún tardaste en arrancar en el mundillo del rol, entonces, Sí. ¿no? Yo veía mucha gente en mi alrededor, pero es lo típico. En mi entorno jugaban menos, al final los otros colegas no coincides tanto, coincidencias. Y eso, que entre las chicas no había casi... Solo conocí una rolera, de hecho. Con lo cual, siempre te tiro un poco para atrás. Y también un poco encontrar el juego con el que empezar, por lo que comentas. Yo es que, claro, por ejemplo, me dices de Fan Hunter y a mí Fan Hunter no es algo que me... No, ya. No a lo mí vi... tampoco te pienses. Yo dije, juegas a esto, vale, pero es que... No, fue terrible esa sesión. Yo la he olvidado. Y desde entonces un no parar, ¿verdad? Nosotros siempre hemos intentado jugar al rol todas las semanas. ¿Qué ocurre? Hay épocas en la vida que no se puede. Pues cuando Rubén trabajó en hostelería hubo muchos meses que era más complicado y luego determinados, pues lo típico, este mes estoy enfermo, este mes trabajas, pues no puedes. Pero cuando teníamos más tiempo, el rollo universidad y estudiando, jugábamos todos los viernes mínimo e intentábamos todos los domingos y ahora intentamos que una vez por semana haya partida en casa sí o sí. Luego hay semanas que hay 2, que hay 3. ¿Y juego de cabecera cuál dirías que es? Porque ahí la verdad tengo dudas con la pregunta, porque sé que te gustan unos cuantos. Yo también tengo dudas. Parece que la respuesta sería Leyenda de los 5 anillos, pero no necesariamente, ¿verdad? Yo tengo ahí un top 3. Bueno, voy a hablar del top 3, luego explicar un poco más, que es Leyenda de los 5 anillos, Vampiro y La llamada de Cthulhu. Siempre fueron tal. D&D también está muy cerquita, he jugado mucho a D&D, siempre me ha gustado, pero está claro que la experiencia de esos 3 no me lo dan los demás. No sabría decirte si más Leyenda o más Vampiro. Creo que he jugado mucho a los dos, pero todavía más a Vampiro y al final siempre caigo. Y en quinta posición, pero que se va acercando arriba, yo creo que hasta lo pondrían tercera incluso a veces. El anillo único ha entrado fuerte desde la primera edición. Pero no sé, es que Vampiro es mi niña bonita. Siempre que digo, no voy a jugar a Vampiro, me dice, ¿juegas a Vampiro? Caigo, siempre. ¿Alguna edición preferente de las de Vampiro? O... Me gustan todas, pero Edad Victoriana es la que más. Por mucho, además. Tuve unas mejores campañas que he jugado nunca.
con una persona se quiere un montón y teníamos un mogollón de feeling en la mesa. Y para mí es la mejor ambientación. También es un periodo que me gusta, reconozco. Pero bueno, yo te juego todo, desde Vampiro Roma, Edad Oscura, Contemporánea, todo. Vampiro, todo. Y hablemos de clanes, porque yo Leyenda de los Cinco Anillos, aunque también va de clanes, ahí sí que no entiendo, nunca pude probarlo todavía. Pero de vampiros, ¿algún clan? Primero, no pruebas leyenda porque no quieres, porque tú a Rubén le dices, dirígeme la leyenda, le pones cara de pena y ya te dirige. Yo le he dejado caer alguna vez, pero... Ya le convenzo yo. Y ahí, por cierto, leyenda, siempre clan Grulla. Fui a todos mis torneos de cartas durante años con el clan Grulla, ganara o perdiera. Pero volvemos a Vampiro. Tengo dos elecciones que ganan peso. La primera, la gente me va a odiar, yo soy del clan Tremere, queridos y odiados por igual. Y mi otra pasión, yo creo que me gusta todavía más, son los Capadocio / ahora son Hécata. Todo ese tema de la muerte y demás me apasiona. Entonces, están entre esos dos. Pero yo creo que el Tremere significó algo importante y está planeado. Otra cosa es tener tiempo y dinero y poder. El clan Tremere va a estar tatuado aquí en cuanto pueda. Pues mira que a mí me gustan los Nosferatu y no me acaba de gustar lo que le hicieron en la última. Bueno, es diferente, aunque a mí la verdad creo que el clan Nosferatu es un clan que me da pena que quede tan... Muchas veces la gente no le aprecie a un clan tan bueno para jugar y... No sé, a mí me gusta siempre rodearme de Nosferatus. Gente en la que confiar. A mí todo lo que tenían de manejo de la información me encantaba. Sí, toda la razón. Pero bueno, piensa que está peor la sombra, que ahora la sombra es de la camarilla. Y bueno, en el mundo rolero, por centrarnos un poco, unas cuantas colaboraciones también, ¿verdad? Bueno, dime tú, no voy... Que me lío y he acabado siendo parte de Colmena de Papel, porque yo empiezo poco a poco y me lío. Y hemos creado esa editorial chiquitita para empezar a sacar juegos en un inicio indie que nos gusta. Entonces, de empezar os echo una mano a ser una de las encargadas de llevar ahora el Berkami actual. Dentro de lo que el tiempo me permite, claro. Que mira cómo son las cosas, estoy pensando que las dos últimas entrevistas han sido con integrantes de Colmena de Papel, porque la última que se pasó por aquí fue Sarabel. Que estamos ahí, sí que sí. Es verdad que hace poco que estuvo ahí. Creo que no hubo ninguna de por medio. Que veas. Las abejitas pululamos por todos lados. Que aparte estáis bastante activas ahora mismo, ¿no? Sí, claro, estamos en Berkami. Empezó el Berkami de Slayers hace creo que 15 días, quedan 30 días, entonces ahora toca todo el tema, bueno, preparar todo el Berkami, además del material que va a ir, y además toca pues alguna charlita, alguna entrevista, hablar un poquito del juego, y estamos en ese proceso. Un poco loco, pero bueno. Porque desde fuera dices va a un Berkami, desde dentro tiene mucho trabajo, mucho más del que parece. Yo no querría estar en la piel de los que estáis en Berkami. Pero el rol es una afición que a mí me gusta, nos pasa a mí a las compis y queremos tirar para adelante con él y hay que poner el granito de arena. Las aficiones hay que trabajarlas también, sobre todo cuando son pequeñitas. Con lo cual es lo típico de nos gusta el rol, vamos a sacar rol. Evidentemente siempre intentamos sacar cosas que nos gusten. Porque esto no es una gran empresa que vayas a hacer un beneficio y te vayas a hacer rico, entonces nos dejamos llevar por el corazón. Y lleváis un buen ritmo aparte de publicaciones, ¿no? Prácticamente sí, novedad al mes. No al mes, pero bueno, mira, hicimos el Berkami de zombies del libro juego y a los 2 días de zombies, como quien dice, ya vino el de Slayers. A ver, en verano vamos a tomar descanso y vamos a preparar lo que venga después. Seguramente sabréis pronto cosas de Curse of Blade, que es un juegazo. Pero bueno, intentamos ir haciendo cositas. Sin prisa, pero sin pausa. ¿Hasta cuándo estaba el Berkami de Slayers? Que pues eso sí que no me acuerdo. Te digo ahora porque yo creo que le quedaban 30 días exactamente le quedan. Entonces, aún queda mucho recorrido. Lo bueno es que ya está financiado y ahora son ir consiguiendo las metas poquito a poco. Es que últimamente confieso que fechas y redes sociales me están costando mucho. Y hay muchos Berkamis a la vez y es muy complicado. Está claro que eso que conste puede ser negativo para el bolsillo, que nos pasa a todos, pero es positivo porque quiere decir que el rol se está moviendo y que está saliendo cositas. El rol le queda mucho aún en España, pero
ves cada vez más proyectos de todo tipo y eso a mí por lo menos me pone contento. Siempre se Que comenta. la gente... Se comentaba también el miedo de que, porque sí que hubo un momento que hubo una explosión de Berkamis bastante grandes y de morir por su propio éxito, ¿no? Que Sí. es otro de los riesgos que... Sí, yo creo que hay que ser consciente del producto y de tu capacidad de trabajar y de las limitaciones. Tener las cosas muy estudiadas, tener los presupuestos muy bien pensados, porque hablamos de dinero y las cosas de repente se... Mira lo del papel del año pasado y sigue subiendo, suben los precios, cambian los plazos y cada vez tener en cuenta tus limitaciones y más ir poquito a poco. No hace falta que saques un triple A lo mejor no puedes, no hace falta. Y nosotros intentamos ir a Berkami con casi todo el trabajo hecho. Ahora está acabando de maquetar Slayers y tal, porque no es lo mismo ir con el trabajo hecho que luego empezar a hacerlo. Y ahí entra un riesgo más grande, porque de un año a otro cambian mucho las cosas, muchísimo. ¿Cómo se está viviendo la situación? Porque el año pasado sí que era frenética. ¿Se ha estabilizado un poco o sigue...? Sí, algo se ha estabilizado, pero aún así los precios no han bajado y van a seguir subiendo. Se ha estabilizado, pero una situación nada cómoda, ¿verdad? Lo del papel es una barbaridad. Por eso ahora vemos unos precios que yo desde fuera no entiendo, pero yo también pienso, digo, ostras, ¿qué precio tiene eso? Pero es normal, porque tú cuando vas a la imprenta y preguntas, la cosa está tal. Y luego te entran inconvenientes. Se mandó Zombies va con un mapa y tuvimos que esperar un par de semanas porque la plegadora estaba haciendo papeletas para las elecciones. Y nos dijeron, hay que fastidiarse, os queda esperar un par de semanas. Cosas con las que no sé, claro, sí. Que van a ser elecciones dentro de poco y normal. Y voy a hacer un comentario muy de viejo con el de los precios, pero es que está todo carísimo. Mantequilla 3,50 € y cosas así. Subió todo y no da bajado. Por eso hay que calcular, por eso yo recomiendo calcular bien costes y tener un margen, porque te puede subir cualquier cosa. Y claro, cuando es una persona particular, más todavía, porque claro, una persona sola arriesga su dinero. Entonces, tener muy claro el tema de las metas. Cuando te metes en temas como camisetas, como dados, como merchandising de cualquier tipo, cuidadito, porque ahí se te puede ir. Y si es poca gente la que ha cogido, por ejemplo, los dados, que se ven en casi todos los Berkamis, eso te puede disparar el precio, una barbaridad. Sí, porque al final cuanto mayor sea la tirada, te lo abarata y sí. Lo digo porque nosotros para el equipo de Warhammer hemos encargado dados, ya no cargamos muchos, y nos dieron un presupuesto en abril, finales de marzo, principios de abril. En mayo escribimos la primera semana para confirmar y el dado de salirnos a 1,20, creo, estoy hablando de memoria, creo que nos sale a 1,50 cada dado. Y eso que hemos cogido cerca de 100. Si coges menos es más dinero, con lo cual cuidaditos. Pero subió, no, a lo mejor no es 1,20, es 1,50 y es 20 céntimos, pero sé que subió, que dije yo, que claro, subir la materia prima y eso en cosa de un mes. Habría que haber comprado muchos fascículos de estos de D&D. Sí, pero lo que pasa es que nosotros los nuestros es el logo del equipo. Perdón, es que me acabo de acordar del boom que hubo con... Los dados de D&D, yo solo por los dados ya te cundía, ¿eh? Sí, señor. Que es lo malo de vivir en el rural, que no pasas por kioscos cerca. Te pierdes ofertas o te acuerdas de ir específicamente o... Yo aquí en Pontevedra en algún sitio tuvo que haber, pero yo en un par de sitios que preguntas, o todo porque de clase es una niña que quiere empezar en el rol y quiere regalarle el set, a muchos de ellos no les llegó directamente. Yo antes cuando vivía en Vigo sí que había un kiosco cerca que pasaba siempre, tenía de todo, era donde pillar todos estos fascículos. Ahora no sé ni dónde hay un kiosco aquí. Pero lo tranquilo que estás ahí viviendo. Eso sí, eso de por la noche no escuchar coches, escuchar solo las olas del mar es una gozada. Eso es lo bueno. Todo tiene ventajas. Y bueno, volviendo a un poco la charla y a Colmena de Papel, aún hace, bueno, relativamente poco, fue por Navidades que tuvisteis Fue Berkami también de Primal, un poco enlazando Sí. con el motivo de esta charla. Sí, fue Berkami. ¿Qué es Primal? ¿Cómo lo definirías? Porque es prehistoria, pero bastante fantástico, ¿verdad? Es prehistoria, pero con dinosaurios. A ver, me explico. Primal Quest te da un motor muy bueno y a mí me gusta el sistema que usa para hacer muchas cosas, pero la base que te propone es un mundo prehistórico y sobre todo
muchos de lo que te propones con dinosaurios. Pero, de hecho, se hicieron varias aventuras diferentes y por hacer, puedes hacer 1000 cosas con él. Es lo que tienen estos juegos indies, como tienen sistemas sencillos pero adaptables, digamos que la propuesta es de mucho estilo. De hecho, una de las aventuras, por ejemplo, es rollo, no me acuerdo el nombre, es rollo el hielo, si no me equivoco. Magia en el hielo. Y es eso, yo creo que lo que a todos nos ha gustado desde siempre. Yo juego cosas prehistóricas con dinosaurios. Curioso, porque pasan muchos millones de años entre los dinosaurios y la prehistoria. Pues unos 60 millones de años bien, pero Casi no sé, nada. nos gusta juntar esos dos elementos y pista. Y esto es curiosidad porque es que no sé si tiene algo que ver, aunque sea en ambientación. La serie esta de HBO que es Primal también, que es precisamente cavernícolas y dinosaurios. ¿Sabéis si tuvo algo que ver en la ambientación No, o...? si te soy sincera, porque aquí Noguera pone muchas influencias. Sí, ves, Primal es una de las primeras. Sí, porque tú ves la serie, que por cierto es una maravilla, y ves lo que te ofrece Primal y va muy en esa línea. Por eso, de hecho, eso del cavernícola, que no me gusta esa palabra, pero para que nos entendamos, y el dinosaurio, tal cual. Es que yo descubrí la serie cuando estabais en el Berkami y fue como... Qué raro es Coincidencia, esto. a ver. Sí, sí, sí. Está claro que es una inspiración, ojalá tuviera más que ver, pero bueno, yo le veo por aquí a este señor, ya te digo, yo que sé, es que es una barbaridad. Sé que, bueno, Parque Jurásico, eso está claro, cosas que yo aquí no conozco, el Horizon Zero Dawn, el videojuego, el Far Cry Primal, yo que sé, es que tiene... Y de hecho aquí te nombran mogollón de juegos de rol que yo algunos no conozco, que, bueno, por ejemplo, si nombra cosas como Bárbaros de Lemuria y tal, pero hay algunos que yo no conozco que me gustaría echarle un vistazo. Algunas recomendaciones también es solo por sistema, pero bueno, es que se ve por aquí Cadillacs y dinosaurios, madre mía. Hombre, uff. Cuidado. Sí, señor. Y luego, bueno, el clan del oso cavernario, un mogollón de cosas. Hermano oso, Ice Age. O sea, está claro que a este señor le gustaba ese tipo de cosas y dijo, me voy a hacer un juego del estilo que me gusta. Y bueno, ya que estamos con el tema de prehistoria, dinosaurios, ¿qué es la prehistoria? Empezamos a hablar ya más de un poco más riguroso. Aviso que viene la turra de la AIM. Estáis avisados. Igualmente yo os voy a soltar la chapa, pero tengo mucha más chapa que dar. O sea, que el que quiera más chapa, que me escriba, me pregunte, lo que sea. La prehistoria es que es el periodo histórico más largo, porque hablamos de varios millones de años. Se dice fácil. ¿Qué pasa? Es prehistoria porque no existe la escritura. Eso hace que tenga su encanto también, porque no tenemos los registros de lo que esa gente hacía y pensaba. Pero claro, es la época en la que se producen más grandes avances en un periodo muy grande. Con lo cual, decimos mucho, la revolución industrial, las máquinas. Todo lo que se avanzó en la prehistoria es digno de admiración. Porque cuidado, estamos hablando de simios prehistóricos que acaban teniendo sociedades evolucionadas con sus estructuras, viviendo en sociedad, con linajes, con diferencias sociales, con todos. Es un camino largo. Y luego, yo creo que el hecho de no tener escritura nos da una habilidad que los roleros compartimos, que es contar historias. Esta gente seguramente contaría historias y crearía mitos del mundo que le rodeaba. Con lo cual, tenía que ser una pasada saber cómo se transmitía, digamos, lo que esa gente pensaba y vivía, ¿no? Yo creo que por eso me da pena que nunca se hable de la prehistoria cuando es algo tan apasionante. Y es que aquí hay muchas cosas de por dónde tirar desde... Bueno, ya se ha definido que es la época sin escritura, aunque sí que hay algunos, bueno, elementos pictóricos, ¿no? Es lo que más que nada... Sí. De muchísimos tipos, desde grabados en piedra, con pigmento. Grabados en piedra yo es lo que me toca más de cerca porque aún estuve hace poco leyendo artículo, no me acuerdo de quién era, sobre petroglifos de la zona de aquí de Bayona y... Ay, qué bueno. Sí, no, está claro que esa gente tenía inquietud por dejar constancia o por lo que sea de lo que pensaban, sentían, creían. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos descifrar porque no tenemos por escrito. También es verdad que la prehistoria es algo que está en constante construcción todo el rato. Cada X tiempo, cada meses, cada años aparece un hallazgo que te cambia toda la cronología. Con lo cual, reordenar eso es un rollo.
yo de hecho lo que hice, porque claro, yo di prehistoria en la carrera, pero no es mi especialidad. Y quería ver un poco la evolución humana, cómo iba ahora y qué fechas tenía, y dije, no me voy a meter a ver internet, estoy de la Wikipedia y de National Geographic hasta aquí, y su falso rigor histórico. Y le escribí a una mujer, su Twitter es arqueoinquieta, que sale en el condensador de flujo, que se llama Marga. ¿Cómo es? Perdón, para escribirlo en el... Arqueoinquieta. Que tiene, por cierto, ya hablaré de esto, uno de los mejores libros que me estoy leyendo ahora, que es una maravilla. Es prehistoriadora, trabaja en la universidad de Granada, no sé, en el sur. Y le escribí y le dije si me podía recomendar dónde mirar una cronología bien hecha y actual. Y me recomendó su web, la web que tiene su proyecto, que es Past Women, Mujeres del Pasado. Lo digo porque mucha de esta información es gracias a ella y porque creo que es digno de tenerla en cuenta si algún día queréis saber algo más. Y además tienen artículos de todo lo que se te ocurra relacionado con prehistoria. Aparte, yo soy bastante partidario de citar las fuentes siempre. Siempre. A mí cuando veo mismo un hilo o un artículo y no hay una fuente y no nombras las fuentes, mal. Es la forma de demostrar que la información está ahí y no te la has inventado. Y de poder contrastarla. Sí, y de no apropiarte del trabajo de los demás. Porque pasa mucho de que tú piensas que esa persona ha dicho eso y solo lo ha copiado de otro sitio. Si lo has copiado de un blog que es muy lícito, lo pones abajo. Entonces yo en este caso me viví un poquito la cronología, pero yo se la pregunté a esta mujer y yo la vi en su página web. Una por rigor y dos porque es ella la que, digamos, tiene esa información. Y ahí, bueno, fui hablando viendo un poco las etapas, porque claro, lo primero que yo creo que es importante en la prehistoria es tener en cuenta que como hablamos de millones de años, hay que pensar que bueno, me imagino que esto lo habéis dado todos en el cole, pero tenemos un simio prehistórico y de ese simio prehistórico salimos nosotros por un lado y los simios restantes por otro. O sea, cuando dicen que venimos del mono, hombre, sí, de cierto modo, sí, ¿no? Pues uno de los primeros, que es el Ardipithecus, lo tengo que apuntar, de hace 5,8 millones de años. Se dice pronto. Y ahí empieza, digamos, por decirlo de alguna manera, nuestra prehistoria, por darle un nombre a los primeros casi homínidos, y estamos hablando que termina la edad de los metales con el hierro, y muchas de estas sociedades conviven con Egipto, Mesopotamia, y luego viene Grecia y Roma. O sea que no es lo mismo un señor de la edad del hierro que un señor o una señora que sea Ardipithecus. Y eso sonó a mí que cuando lo estudié en historia clásica era algo que me fascinaba, cómo las migraciones con tecnologías superiores se acababan imponiendo en la edad de los metales, por ejemplo, con descubrimiento de bronce, descubrimiento de hierro. Ya luego os contaré un trabajo que tuve que hacer del bronce en la universidad, para matar a la profesora. Pero por eso te digo, es que no es lo mismo pensar una sociedad típica del hierro, que puede ser muy de Mediterráneo mítico, que pensar, a lo mejor con un Ardipithecus o un Australopithecus me voy muy para atrás porque tiene más apariencia de simio, ¿no?, que de humano. Pero me voy al Homo habilis o al Homo erectus. Claro, no se parece nada a la propuesta que tiene uno y otro. Si tú quieres llevarte esto al rol, no tiene nada que ver una partida con otra. ¿Qué pasa? Nosotros decimos prehistoria, todo al cajón. No, pero es que no tiene nada que ver. ¿Y en qué serías capaz de concretar algo en que se podría diferenciar? Yo lo que haría, bueno, ya dejaría la parte de los homínidos es una parte complicada, ¿no? Porque, hombre, tú puedes decir, voy a hacer una aventura basada en los Homo erectus, que los Homo, qué sé, antecesor, pero ahí sería muy el hombre de las cavernas que yo creo que tenemos, que no tendría muchas veces un lenguaje aún evolucionado y demás. Yo cogería sobre todo a partir del separaría paleolítico, neolítico y edad de los metales, ya lo primero. Evidentemente estoy sesgando. Cuando periodizamos hacemos un sesgo muy grande, pero para que nos entendamos. En el paleolítico hablaríamos de estas sociedades cazadoras, recolectoras, que no tienen unas casas propias, viven en cuevas, al aire libre, lo que tú quieras, se mueven siguiendo cosas como la caza, el clima y demás, y eso te va a dar una experiencia de juego. Luego, por otro lado, vamos a tener el neolítico. Aparece la agricultura, aparece la ganadería, ya somos sedentarios, ya tenemos unas casas. En el momento que empiezan las primeras casas, porque para cultivar no te puedes mover, empieza a hacerse la sociedad más compleja, se amplían las poblaciones y de repente alguien tiene que mandar y alguien tiene que defender y entonces empieza a complejizar. Y luego ya iría a la parte de la edad de los metales, con la aparición desde el cobre, bronce al hierro,
la aparición del metal no solo para las armas, sino para todo lo que se te ocurre, la rueda y todos estos inventos, y ya lo tiraría más a esas sociedades que a mí me recuerdan a cuando hablamos de estos mediterráneos míticos, cuando a mí me recuerda mucho partidas rollo RuneQuest, ¿no? Que están en ese punto entre medio, porque repito, la historia no es lineal y un señor podía estar siendo de la edad del hierro a la vez que Egipto está en su auge. Por eso poner fechas es tan complicado, porque a lo mejor en el 10.000 antes de Cristo el Neolítico empieza en Oriente Próximo y en España llega, no sé, en España llega, pues a lo mejor en el 4.000, recuerdo, 5.000. 5.000 años de historia dan para mucho, aunque lo juntemos todo ahí. Entonces digamos que yo haría esa diferenciación. Si yo quiero jugar algo prehistórico, ¿en qué periodo lo quiero llevar? ¿Quiero hacerme el hombre de las cavernas? ¿O me quiero hacer ya una sociedad que empieza? ¿O ya me quiero hacer una sociedad del bronce? A mí precisamente en aventuras que, citando algunos juegos ya como tenemos Primal, aquí en el canal estamos jugando Mike Tal, que precisamente una de las cosas que a mí me llamó la atención de Mike Tal no es tanto jugar en las cavernas, sino a mí es algo que me fascinó desde bueno, creo que desde el momento en el que la típica curiosidad de que los últimos mamuts estaban eran coetáneos con las pirámides, las primeras pirámides. Ejemplo. Y pensar cómo sería ese choque de civilizaciones, algo que siempre me... y cómo van surgiendo las civilizaciones, cómo se asientan estos primeros poblados, cómo una migración puede suponer encontrarte con pueblos que son completamente diferentes, como si es una migración y te encuentras... Tú estás en una sociedad que todavía está en el Neolítico y te encuentras con alguna ciudad, por alguna migración, por lo que sea, que está en el lado de los metales. ¿Cómo la imaginación te haría describir lo que ves? ¿Cómo sería describir una rueda si no has visto una rueda nunca? Claro, es que por eso yo creo que el esquema que cambia es bastante diferente. Yo hay quiero decir un par de cosas antes de seguir. Lo primero, que no lo he hecho antes, el aviso de siempre. La historia y el rol no es lo mismo. Una partida de rol no tiene que ser histórica. Me explico. Lo primero, porque no tiene sentido, porque si fuera 100% histórica, se perdía parte de la diversión. Está muy bien dar color y demás. Y lo segundo, si queremos ser verdaderamente históricos, tendríamos que ser todos expertos en historia. Y por desgracia, hay mucho cliché extendido que no es real. Entonces, claro, no me vendas lo histórico cuando no lo es. Y es verdad que lo hablamos durante la planificación de esta charla, que no lo mencionamos, que aquí intentamos dar pinceladas para dar un poquito de color, pero sin que deje de ser divertido. Al final lo que queremos, en el momento que metemos fantasía, y que nos gusta meter la fantasía, es una de las cosas interesantes de precisamente de estas épocas, meter incluso una fantasía más oscura. En cuanto metemos esto o una mitología, estamos perdiendo el rigor histórico, pero no la diversión. A ver, yo no me meto porque la gente quiere hacer algo simulacionista, es igual de válido. Pero si verdaderamente la gente fuera consciente de cómo es la historia muchas veces, se da cuenta que a grandes rasgos no es divertida. Me explico. Esta gente cazaba, recolectaba y tal. Si tú vas a su día a día, habría quien se lo pasaría mejor y peor, pero no te va a ofrecer nada que tenga gracia. Va a llegar un momento que digas, vale, voy, cazo, como, ya está, y me reúno y paso frío. No, el rol no debería buscar eso, igual que el cine, que los cómics, que lo que sea. Y aparte eso viene a que para eso, si quieres rigor, tienes que darme rigor de verdad. Y eso, por desgracia, no lo hay y culpan muchas de de los historiadores, que no divulgamos como deberíamos. Pero así ves a los vikingos, cómo el imaginario los vende y cómo son en verdad. Por eso yo digo que sigáis a Laia, de Valkyries Vigil, porque flipas. Es que cuando, de hecho ella le llama a los vikingos que la gente cree los Ragnar José, y ese Ragnar José con la cresta y los tatuajes no era un vikingo, no tenían tatuajes, no llevaban cascos con cuernos, no eran así. Entonces, yo quiero jugar con vikingos, quiero eso, quiero lo épico, pero cuidado, no me lo vendas como que es lo histórico, porque no cuela. Es verdad aquí, que mencionan aquí el tema de el vikingo neolítico, pero sí que hay una cierta tendencia precisamente en estas, sobre todo películas tirando a época antigua, de hacer una mezcla entre vikingos y una mezcla de épocas bastante curiosa. Luego descubres que los vikingos están ahí en la Edad Media y dices tú, hay algo raro aquí, ¿eh? Y que les gustaban los colores vivos, las sedas, vestir bien, que la mayoría eran comerciantes o agricultores. Aparecen muchos peines en las tumbas vikingas, se peinaban y se lavaban. Y los tatuajes no. Si los tenían, yo creo que no se apreció un resto, pero
Pero bueno, lo bonito es jugar el imaginario que tengamos, pero no extrapolarlo como la realidad. A mí eso me da mucha rabia porque la gente vende cosas que no son. Y ahí entra una reflexión que me parece muy interesante, que es el tema de la alta letalidad. Yo, por ejemplo, has hablado de Maertal, yo lo he probado contigo, es un juego letal. A veces esa experiencia de la letalidad, luego voy a hablar un poquito de esto, es interesante, pero me gustaría dejar una cosa clara. Digamos que el estudio histórico siempre pone en la cima de todo las guerras, las batallas, la caza, las actividades relacionadas con lo marcial. Pero eso es una visión nuestra, actual. Que solo sea importante eso. La sociedad no va a ser más importante la guerra que la cocina. Yo veo tan bonito un banquete que socialmente quería cazar un animal. Seguramente la gente del Paleolítico cazara mucho menos y todo animales pequeños. Eso dirá por los mamuts, era muy letal, no eran tontos. Entonces, yo me gustaría hacer alegato de dar espacio a otras cosas que no solo sean la caza y las armas. Existen más cosas aparte de eso. No voy a comentar nada porque voy a hacer spoiler de una cosa que estoy escribiendo. Ahí ya me metís contra mí. Y eso no quiere decir nada porque yo juego a Maertal y me gusta esa sensación de peligro constante. Me refiero cuando hablo de la alta letalidad. Pero que veamos que hay más que eso. Por cierto, Maertal, jugarlo, mola. También es una diferencia precisamente entre... También, bueno, quiero decir, depende del tono de la aventura. A mí me gusta meter drama en todas las aventuras, sea la época que sea. Siempre estuvo el drama presente. Yo os voy a hacer aquí una reflexión de cómo centraría yo una partida prehistórica, ¿no? Yo creo que un centro importante, sobre todo hablamos de paleolíticos, nómadas o pequeños poblados, es la tribu y la familia. Pero ese concepto son tribus muy chiquititas. Tú imagínate ese concepto de tribu-familia frente a la soledad del mundo. Es un mundo titánico, pero lo puedes ver como algo desolador, ¿no? Como cualquier cosa te puede matar, cualquier cosa es letal, cualquier cosa es misteriosa. Es una partida neolítico, funciona muy bien. A ver, sí que es verdad que la gente en esa época estaría acostumbrada a su mundo. Nosotros nos acostumbramos a una pandemia, a ver, ¿por qué no? Pero tú imagínate esa sensación de soledad, de un mundo que te come, de cosas que no entiendes. Yo creo que es un motor muy importante y ahí meteríamos la supervivencia como un núcleo para un setting. Es decir, en mi setting va a ir sobre grupos, tribus o lo que sea que van a sobrevivir. Pero cuidado, que sobrevivir no es enfrentarse a un enemigo. Tú puedes poner los enemigos que tú quieras. Yo creo que es muy importante sobrevivir al entorno, a pues, una aparición de una enfermedad o el concepto de la soledad. Un poblado que solo estén ellos. Pequeño, gente, 15 personas, 20 personas, se muevan por un sitio enorme y no vean a nadie más. Que podría ser si hablamos en zonas amplias. Yo lo veo muy desolador y creo que puede ser un motor dramático importante. Con lo cual, la adversidad no es solo un enemigo, es una situación. La glaciación, una hambruna, algo religioso, una enfermedad, yo qué sé, lo que se os ocurra. Y eso podemos jugar con el colapso. El mundo va a colapsar, me pienso en Ice Age. Va a colapsar y hay que huir o hay que hacer algo. Y a lo mejor la alta letalidad la podíamos apartar un poquito por el drama que da todo esto. Yo me imagino, no sé, la supervivencia como no es prehistórico, de Last of Us. ¿Qué te vende de Last of Us? ¿Zombies o una supervivencia en un entorno hostil y una historia muy intimista? Más lo segundo. Pues hacer algo así. Que precisamente es el drama humano, pero al final es una excusa para meter el drama, que es lo que verdaderamente cuesta para hacer interesante. Sí. Es que yo me imagino cuando ves The Last of Us, pongo el ejemplo porque, a ver, puedes ponerme Walking Dead, pero The Last of Us es más intimista, ¿no? Cuando conocen una gente nueva o llegan a un poblado, la desconfianza de decir, uy, esa gente es mala, esa gente me va a hacer algo malo. Luego a lo mejor te ayudas con otra persona, pero ya desconfías. Tú primero apuntas y luego preguntas. Un poco esa sensación yo creo que puede hacer partidas muy buenas. Que al final no es que la gente sea mala, al final la gente es como tú, que es lo más dramático, sí, quizás. No, sí, justo. Que puede haber una persona mala, a lo mejor si es malo es porque el mundo, la adversidad, la soledad, todo esto lo está haciendo malo o lo está llevando al extremo. Con lo cual ahí veo un motor potente. Lo vería en cualquier época, pero para el paleolítico yo lo explotaría lo que más. Pues sí, muy interesante. Sobre todo de cara a la supervivencia. No quiero contar nada de esto, pero sí que, por ejemplo, estos temas que hablas tú se plantean en la campaña de los 3 cráneos. No voy a decir cómo,
Pero sí que es una... O por lo menos como lo entendí yo cuando lo leí. Otra cosa es que cuando lo jugásemos saliese así. Porque una cosa es lo que Ya, entiendas tú bueno. como director y otra cosa... Y lo que quieran hacer los jugadores que tiraron por otro lado. Pero sí que plantea... Y me pareció una campaña muy interesante precisamente por eso. Porque lo que plantea es una excusa para Ujú. someter a una serie de tribus hermanadas a una migración y a tener que convivir todas ellas mientras están abandonando su hogar, que es un poco lo que estás mencionando Sí, tú. es el drama de confiar o no en las otras tribus y el entorno que te está obligando a moverte. Claro, Tribus ya la excusa que des para eso, la excusa ya, hay mil opciones. Ahí, son todos primos, pero que se ven una vez cada tantas estaciones. Es decir, son claro. conocidos, pero Tú imagínate que tú estás en una tribu, que cada X estaciones encuentras a tu tribu amiga, hasta habéis tenido relaciones, uno se ha casado con otro y se ha ido o ha venido, y de repente tienes que coincidir con ellos y pasa un día, pasa dos, pasa una semana, pasa dos y no aparece. Esa soledad de decir, estamos solos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué misterio hay? Yo lo veo terrible. es que ahora lo voy a contar la aventura que tenía pensado, que todavía no sé por dónde tirar, si hacia lo más fantástico o hacia lo más dramático, o a lo mejor hago las dos. Me gustaría en esto que estamos contando jugar una boda. Vale. Precisamente entre esta situación de tribus hermanas y hacer las tensiones crecientes de una unión entre dos tribus, cómo va creciendo con la fiesta y qué puede salir de ahí. Y ahí, que me parece maravilloso, y cuando escribas quiero yo estar en el testeo, entra otra de las cosas que yo orientaría a una partida prehistórica, que tiene que ver con un poblado. Puedes hacer un juego de creación de un poblado, con gestión de recursos y gestión de relaciones, porque no olvidemos que igual que recursos, las relaciones son importantes. La relación con tu entorno, la relación con tus vecinos y la relación en el propio pueblo. Y ahí yo creo que ya el poblado a lo mejor lo tiraría más por algo que en el inicio del neolítico, ¿no? Que ya hay una agricultura y empezamos a establecernos. Y puedes avanzar esa especie de sandbox social, es decir, empezamos siendo un pueblo que va creciendo, hay posiciones sociales e influencia, ya hay diferencias sociales, por eso hablo de neolítico, incluso más avanzado, y meterte un juego social, la relación que tienes tú con otros pueblos y las relaciones dentro de la tribu, que es un motor importante, con con tu parentesco, con tu familia, con tu amor, con tus rivales, y ahí tienes un sandbox social potentísimo, basado en la prehistoria. Y un concepto, lo estaba hablando otro día con Rubén, que es el paria. Una persona que es expulsada de la tribu, pero normalmente no te alejas de la tribu. Estás cerca de la tribu, pero no puedes estar en ella. De ahí viene el Horizon Zero Dawn con Aloy. Porque, chicos, recordemos, el Ronin ya existía antes de Japón. Ese concepto de Ronin o persona que va por los caminos o que se aleja del poblado tiene un potencial muy grande. E incluso si vamos evolucionando más hacia edad de los metales, incluso de edad antigua, estamos hablando de asentamientos que crecen precisamente dejando a esa gente en Justo. extramurallas. Correcto. O decidir que la gente de toda la vida viva dentro, entonces ya tienes una estratificación social muy potente, y la gente nueva fuera. Y le estás recordando que ellos no son ciudadanos de antes, ciudadanos no me gusta la palabra, habitantes anteriores, y que hay una diferencia entre los nuevos y los anteriores, por ejemplo. O sea que ahí tienes posibilidades, un mogollón. Y hacer una especie de lo que te has dicho, rollo social. Y en tu caso, pues que la boda sea un elemento que juegue un poco con las relaciones entre este poblado y el poblado de al lado. Con todo lo que tú quieras meter ahí en medio, eso ya. Ahí Pero yo que sé, me gustaría meter algo fantástico, pero no, es que tampoco quiero que sea el motor. hace una baja fantasía, que tenga algo fantástico, pero que tampoco sea. Que solo sea. Porque aquí entra una cosa: el tema de la magia y de la espiritualidad. Que bueno, que es algo de lo que quería hablar, pero voy a hablar de la tercera idea que tuve y enlazamos. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Porque soy una gran fan del viaje del héroe y de esa búsqueda de algo mítico. Evidentemente, aquí a mi lado, uno de los libros que más nos gusta a mí, a Rubén, RuneQuest. Qué mejor para la búsqueda que RuneQuest. Claro, ¿qué pasa? La búsqueda no tiene por qué ser solo más Mediterráneo mítico o el Santo Grial. Tú puedes llevar la búsqueda bueno, evidentemente
me refiero a esto que hablamos del bronce y del hierro, no, puedes ir hacia atrás. Lo importante es una tribu que protagonice una búsqueda, que puede ser un objeto sagrado, una zona de alimento porque la tuya no hay, huir de un gran mal, seguir una profecía, acabar con una crisis, o un concepto que me parece muy interesante, que es la búsqueda de los creadores, de los seres superiores, de una raza que esté por encima, que a lo mejor ya esté extinta o ya no esté presente, pero esté ahí. Por ejemplo, Conan, con este mundo previo que colapsa, o Assassin's Creed mismo, me da igual. Hay unos entes anteriores, ese mundo colapsa y empiezas desde la prehistoria. Entonces buscas pruebas de esos seres superiores. Dos ideas que me gustaría lanzar ahora mismo. Una, la que mencionas, la de búsqueda de alimento, que se me ha venido como un flash a la cabeza, En busca del Valle Encantado. Sí, pues estaba pensando lo mismo, justo. Aparte Que no tiene drama ni nada esa peli. con el tema de Primal, que hasta podría hacerse partida de rol un poco mezcla con eso. Sí, Pero sí es exactamente eso, es búsqueda de un lugar donde vas a prosperar. Tu hogar desaparece. O porque el tuyo le ha asolado algo, o porque buscas prosperidad, o si quieres meter un elemento fantástico, metes una profecía o algo. Y aquí entra el tema de la magia y la espiritualidad. Prehistoria y espiritualidad y magia, complicado, no sabemos. Cuando tú hablas de esos petroglifos, esas estatuillas femeninas, esas pinturas, la intención de esa gente, no. Nos gusta mucho a los historiadores, y más antes, que todo sea simbólico. Es que esa caza es para propiciar, ese dibujo es para propiciar la caza. No lo sabemos. Entonces, mucho de eso que nos venden en artículos y demás, que se hacía mucho en el 19 y en el 20, no lo sabemos. En historia nos reímos mucho con lo de cuando algo no tiene contexto, es contexto simbólico. No, a lo mejor yo he hecho eso y no tiene... Me gustaba tallar señores desnudos, yo qué sé. A ver, aquí voy a ser un poco más incorrecto, pero ¿quién no te dice que es el típico chaval que dibuja pollas en la libreta? Por ejemplo. Está claro que no todo lo que vemos va a ser simbólico. Como no lo sabemos, creemos y nos inventamos mucho. Con lo cual, lo primero, mucho cuidado. Que eso, como motor de partidas, está genial, porque yo tengo una estatua de un señor desnudo y me puedo inventar una profecía a través de ella. Pero bueno, yo quiero que separemos ficción de realidad. Entonces, cuando leáis algún artículo, cuidado. Claro, aquí entra el concepto de cómo es su religión. Esta gente cree en cosas. Esta gente creemos que tiene una religión animista. Cree en los elementos de la naturaleza que lo rodean. Porque tú imagínate que es un señor en el Paleolítico y tú ves que llueve y que hace sol, pero no sabes de qué es eso. ¿Qué le dices? Eso es una deidad que hace que llueva. Puede ser que llueva para ayudarte a tal, o puede ser un castigo. Entonces, es muy normal adorar a elementos de la naturaleza. Porque esas religiones no son como las nuestras. Hay ese concepto de dioses vengativos, no podemos poner, o de dioses que hay que aplacar. No sabemos hasta qué punto esa gente quería aplacar dioses. Sí lo sabemos ya en religiones, cuando ya te vas a religiones Mesopotamia, Egipto, estas cosas, que ya tenemos cosas escritas. Pero seguramente adorarán elementos de la naturaleza pues para propiciar o para aplacar. Me lo creo perfectamente. Pero es como los lugares santos. ¿Cuál era su lugar sagrado? No lo sabemos. Seguramente una cima de la montaña puede ser. No lo sabemos. Con lo cual tienes vía libre para crearte lo que te dé la gana en tu setting de campaña prehistórico. Lo que está claro es que las cuevas son importantes, las cimas suelen ser lugares elevados, cualquier religión tiene ese concepto de lo elevado te acerca al cielo y lo puedes poner, pero no hay templos, no hay estructuras de ese estilo, por lo menos paleolítico y neolítico. Y sobre la magia igual, más allá de que si la magia existe o no, la magia creemos que solamente tuviera elementos simbólicos, por eso esas estatuillas, por ejemplo, de las mujeres desnudas, seguramente nadie nos lo demuestra, eran algo de la fecundidad. Si es una mujer desnuda con grandes pechos y muchas veces hay restos que las ves que están tocadas, manoseadas, porque creemos que seguramente las mujeres estatuilla embarazada, para explicarme, pues seguramente la tocaran como una manera de atraer el embarazo, por ejemplo, pero no lo sabemos. Con lo cual el simbolismo tienes vía libre. La creación de fetiches, la creación de amuletos, la figura del chamán, no lo sabemos, con lo cual ahí tenéis de todo. Sí que a lo mejor da una vuelta, pues que aquella persona, sobre todo pienso en el neolítico y el paleolítico, que sea capaz de crear fetiches con los huesos, con dientes, con yo que sé, con sangre, me estoy viniendo arriba, ¿no? Lo peor. Que le dé posición social, porque sea el que hace los amuletos o los fetiches, o el que los encanta. Y de nuevo esto te lleva a una aventura de corte social.
hago estratificación social y el creador de amuletos tiene un lugar importante en la tribu, por ejemplo. Que creo que esto lo tenemos hablado, que precisamente son escenarios bastante interesantes porque son un lienzo bastante en blanco, como ya de por sí muchos de los descubrimientos históricos son muy interpretados. Te abre pie a inventarte prácticamente lo que quieras sin el miedo que pueda haber en otras épocas a no ser tan riguroso, pese a que al final no se sea riguroso igualmente, por mucho que se crea que se sabe de la Edad Media. No es así, hay también mucho mito. No vamos a entrar en Bueno, eso porque... pero claro, hay elementos para explotar como quieres. Yo he dicho dientes, huesos, sangre, porque es lo típico de la magia oscura y tal. Pero a lo mejor simplemente hacen figuritas con paja y ramas y cosas bonitas y adoran como esas entidades vegetales, yo qué sé. Y aquí me gustaría plantear otra pregunta como ambientación, porque me pareció que incluso lo insinuabas, la búsqueda de los creadores, un poco lo que pasa con el Horizon, que es una sociedad bastante, incluso podría ser bastante paleolítica por lo que recuerdo, lo recuerdo Sí, muy vagamente, no ahora mismo no sé decir, pero es futurista, es decir, no hay ningún problema en empezar, que también me parece muy interesante, empezar a jugar una campaña paleolítica, neolítica, edad de los metales y descubrir que no eres la primera civilización que pasó por ahí. claro. Que yo la veo a lo mejor más neolítica o metales por el hecho de que viven en poblados y demás, pero perfectamente te acabas dando cuenta que hay una sociedad previa, que solamente la puedes hacer mega poderosa, pero está claro que es más avanzada y que cayó en ruina por algo. Ya ponte el elemento que tú quieras. Colapsa y volvemos a empezar. Por eso las sociedades actuales son más tirando a prehistóricas. Y ahí ya puedes ponerte el elemento que tú quieras, evidentemente. Es que por mucho que haya sea una sociedad con sus mitos de la creación, puede ser el propio drama descubrir lo que hay detrás de esos mitos. Correcto. Es decir, yo pensaba que el mundo se había creado así y ahora veo el concepto de la tecnología y me están diciendo unas locuras que esta gente nos ha creado a nosotros, imagínate. Y no entiendo, porque yo pensaba que lo que sea, que una deidad nos había creado. O que la magia es magia y resulta que es tecnología. Ahí quería ir también. Eso se ha explotado muchas cosas. Warhammer 40.000, lo primero, muchas cosas se creen que es algo sagrado o que es magia y es tecnología. Ahí quería ir también. Es otro de los temas muy interesantes de jugar a estas... Muy interesantes y que a mí me pone muy de los nervios. Sobre todo en literatura, cada vez que me encuentro, me acuerdo de la trilogía de los trípodes, que precisamente hablaba sobre esto, una sociedad más bien medieval o renacentista, incluso, que iban descubriendo tecnología pasada y era como, pero yo sé cómo funciona, yo sé cómo funciona. Sí, sí, a ver, lógico, claro. Bueno, ese choque cultural es otro drama para añadir a ese setting que estamos creando dramático, Roy, ya sabes. Sí, 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 sí. Si tenemos elementos, porque el drama para mí es un motor muy potente, igual que el amor. Y con amor no quiero decir que solo sea amor sexual o amor entre parejas, amor fraternal, amistades, este estilo de cosas. Creo que son motores muy potentes y que muchas veces en entornos de este estilo se dejan de lado. Que eso no quiere decir que a todos nos gustan unas buenas tortas y un combate. Y yo me hago un día una partida que voy a pelearme contra un dinosaurio. Muy bien, lo voy y lo cazo. Sí, pero si quieres matar, juegas a un wargame. O por Sí, lo o menos lo hacemos veo un yo. one shot o algo. Sí, Pero si quieres hacer no sé, campaña, al final, si quieres mantener la tensión, tiene que haber algo para mantener la tensión. Y al final nos movemos por emociones. claro. Ya sean Entonces, para positivas mí o negativas, pero... son motores muy potentes y que pueden dar lugar a partidas muy, muy chulas, incluso muy duras, de tomar decisiones que a veces, a lo mejor alguien está herido en la tribu, sabes que es un lastre en la migración, ¿qué haces? ¿Lo dejas abandonado o te lo llevas contigo? ¿Lo dejas vivo muriéndose o lo matas? La tribu que te estás enfrentando a palos, esa tribu ha sido tu familia, pero te casaste y te cambiaste de tribu. Matas a tu anterior tribu. Todas esas decisiones que tan jugosas como máster. Elegir el menor de dos males. Y bueno,
de hora, vamos más o menos por la hora, pero sí que no quería pasar sin preguntar, que lo hemos pasado un poco de puntillas el tema. Ya que estamos hablando de historia, mencionamos un poco todas estas incongruencias históricas, algo de estos falsos mitos precisamente que hay con la prehistoria. ¿Cómo lo ves? Yo sí, lo voy a llevar a mi terreno, a las mujeres en la prehistoria. Tengo que hacer mi alegato feminista, por supuesto. Problema que tenemos la historia, volvemos a repetir, que tenemos... La historia se hace a través del método hipotético deductivo. Tú haces unas hipótesis, deduces, no tenemos muchas veces pruebas físicas, no es una matemática, no es una ciencia exacta, ¿no? Y eso hace que muchos clichés y tópicos queden ahí. Que a lo mejor un historiador de hace 100 años o 150 se le ocurrió esa locura, se mantiene la idea y queda ahí. Y evidentemente si en historia queda, pues imagínate la gente de a pie. Entonces tenemos, bueno, clichés sin base científica, sí, ya lo hemos hablado. Y esos clichés muchas veces influyen en las mujeres. Siempre tenemos asumido, no sé muy bien por qué, que las mujeres recolectaban y sobre todo se dedicaban al ámbito familiar y los hombres cazaban. A mí que me digan en el Paleolítico donde tenemos pruebas de eso. Sí, que a lo mejor hay alguna tumba en el Paleolítico, Neolítico de un hombre con armas ya, pero estamos asumiendo que la sociedad tenía esa diferencia social que seguramente sea más, digamos, posterior, ¿no? Hablamos de que en el Paleolítico estas sociedades no se diferenciaban tanto, eran núcleos muy pequeños. Y aquí entra de cosas como que el desarrollo de actividades artísticas son hechas por hombres. ¿Por qué? ¿Quién dice que las hagan hombres? ¿Cómo se sabe? Y aquí voy a nombrar a Marga, que la nombró antes, que contó una vez, y eso me quedó grabado, que en una clase de prehistoria ella dijo que se creía que las mujeres podían hacer un porcentaje de arte, de las pinturas y todas estas cosas. Y alguien le dijo que cómo lo sabía. Y ella le contestó, ¿y tú cómo sabes que fue un hombre? Asumimos que si no sabemos ha sido un hombre. Yo, bueno, me voy a atrever a aventurar, pero parece una tendencia precisamente de los historiadores de siglo XIX, puede ser, para un poco fundamentar la sociedad de la época como algo casi mítico que venía desde la prehistoria. Es lo que me parece... Ahí, claro. Es la sensación Ahí que me es da. tenemos. Nosotros en el imaginario, lo que siempre hablamos es el sexo masculino es el que caza, es el que domina el fuego, es el que hace las representaciones artísticas, es el fuerte, el dominante. ¿Ves? Mira, eso Marga lo dice muy bien en el libro, os lo vuelvo a recomendar. Exposiciones del 19 y del 20 y demás, y hoy en día tú vas a los museos y hay muy pocas mujeres en relación a hombres. Las mujeres siempre están en sus dos facetas, sexualizada o maternal, y normalmente no pintan nada. Y los hombres siempre están cazando, cosechando, haciendo cosas interesantes, y la mujer está en segundo plano. Con eso ya estás diciéndome algo que no es verdad, que las mujeres están en segundo plano. Y estás dando hincapié en ese concepto de la mujer apartada de muchos roles sociales, que por desgracia hemos estado muchos siglos, pero la prehistoria no lo sabemos. Y parece algo muy jugoso en una época en la que se estaba hablando de que la mujer empezase a votar en muchos países. El tener una justificación sí. histórica que negase eso es muy jugosa. Yo no voy... Aquí voy a ser mal pensado y lo voy a dejar ahí. Pero... No, totalmente. El relato del 19, hablamos de que la sociedad ya durante siglos anteriores, evidentemente, a las mujeres nos ha relegado a lo secundario. Y aparte, aquí hay una reflexión importante. Nos ha relegado a lo secundario porque socialmente se cree que las tareas del hogar, por ejemplo, son secundarias, cuando son igual de importantes que cualquier otra tarea. El trabajo y el dinero es lo importante, la mujer que se queda en casa hace tareas secundarias. ¿Por qué? ¿Acaso no comemos? Que de ahí venía lo que te decía antes, puede ser muy importante una mujer que cocine en una tribu prehistórica porque el banquete y la comida puede ser un elemento de cohesión social y de un banquete que, pues como el de la boda que tú estás hablando. Pero parece como... Sin ser muy histórico, los banquetes de Asterix y Obelix. Correcto. Bueno, mira, te lo compro eso. Entonces, claro, parece como que lo que hace el hombre, lo de las armas y la guerra, es lo guay y lo otro es lo secundario. Y me parece una tontería, porque es tan importante una cosa como otra. Me parece que las mujeres estamos hechas para la maternidad y es como, mujeres, niños. Bueno, pero si no hubiera maternidad y no hubiera niños, no habría sociedad. Y porque es más importante las armas. Sobre la comida, de quien lo esté viendo en el chat o incluso resubida a YouTube en comentarios, ¿quién prefiere ir a una guerra o prefiere irse de furanchos a comer y beber? Furanchos, churrasco. Claro, es que son tareas del día a día y está claro que lo otro tiene más letalidad, pero es que eso no lo mide todo. La fuerza y la letalidad no lo mide.
Contando que esta gente está en entornos hostiles, pero no están todo el día haciendo la guerra, si estaban por ahí en medio grupos pequeños. Y si iban a cazar, iban a evitar cazar depredadores grandes, porque no eran tontos. Pero claro, esto que tú dices, el siglo XIX, tenemos que sentar las bases de una disciplina, entre comillas, nueva, en un mundo que ha tenido revoluciones, que la mujer quiere empezar a votar. Vamos a tirar de referentes identitarios de antepasados de la prehistoria para crear estereotipos y para decirle a las mujeres que tienen roles subordinados. Como en la prehistoria ya se hacía, tú no eres quien para decir que no, porque en la prehistoria. Y ahí se inventan todo un discurso que evidentemente es ficción, pero lo hacen en todo. A ver, yo lo llevo a la prehistoria, que es lo que estamos hablando, pero en cualquier relato muchas veces ves ficción hechas por y para mantener un estatus privilegiado. A nadie le gusta que nos quiten nuestros privilegios, ¿no? Entonces, es eso, es volver... De hecho, la exageración que se tiene con las figuras femeninas como algo sexualizado es una exageración y fascinación del siglo XX y XXI. ¿Por qué una Venus desnuda tiene que ser algo cochino y pornográfico, como se ha dicho por ahí? Pues a lo mejor simplemente es un elemento de fecundidad. Que a lo mejor sí, que esa gente tendría sexualidad, pero yo no me hago una estatuilla porque luego me voy a tocar. No sé si me explico, no tiene por qué. A lo mejor es un elemento para estar ahí. También entra dentro del contraste de por qué un Marte no lo es. Claro. Es que... Perdón, que hablo mucho y se me va. Entonces, claro, estamos haciendo un discurso que evidentemente tiene muchos problemas desde la base. Que eso no quiere decir que tú vas a ver estudios neolíticos y demás, que es muy típico alguna tumba donde las armas aparezcan con hombres, aunque también hay reflejo de mujeres, pero si parece con mujeres tenemos que explicar el porqué. Con hombres se da por sentado. Y cuando aparecen tumbas de alguna mujer con armas, es o está mal datado o tal. Mira, Marga pone un ejemplo, que es los amantes de Módena, que todos creo que conocemos, dos esqueletos que están uniditos, que se los vendió como una mujer y un hombre que juntitos les pasó algo y se murieron en amor y compañía. Los primeros estudios no podían determinar qué sexo era, pero se hizo unos estudios a través de los dientes, no sé qué historias, son dos hombres. De repente para el mundo ya no hay amantes de Módena, porque son dos hombres. Entonces la ciencia nos vale lo que nos vale. Porque también, al margen de que pueda o no ser, la homosexualidad es del siglo XX también. No hubo homosexualidad antes, en ningún momento de la historia. Claro. Al margen de que a lo mejor no es. Y puede haber dos hombres que se quieran y se amen, que los ha habido siempre, pero no se me explico. Partimos de que es un hombre y una mujer, porque están agarrados. Y a lo mejor son, no sé, voy a hacer una barbaridad, a lo mejor son hermanos si tenían miedo, yo qué sé. Y entonces, claro, volvemos a los mitos, volvemos a caer en lo mismo y entramos en... Me gusta este concepto que le he visto a Marga de ecuación. La naturaleza es la mujer, la cultura es el hombre. ¿Por qué? La mujer es la maternal, la fecundidad, y todo lo de la cultura, los avances, la escritura, todo, el hombre. ¿Dónde? Porque tú lo digas. El matriarcado primitivo de Bachofen, famoso, que habla de las Amazonas, el famoso libro que tiene 100 y pico años. Las sociedades matriarcales, los matriarcados para él primitivos, las Amazonas es el ejemplo más claro, son sociedades de mujeres y por eso son menos civilizadas. Son terribles, son hipercrueles, pero no te preocupes, su final está marcado, porque va a venir un ejército masculino y las va a poner en su sitio. Ese señor se inventó una locura y hizo un libro que durante mucho tiempo quedó ahí. Claro, no te puedo decir que en la antigüedad hay un matriarcado, no tenemos ninguna prueba, pero sí de matrilinealidad, la parte matrilocal, es decir, que sean las mujeres las que marcan dónde vive el matrimonio, que hereden las mujeres de la dinastía en vez de los hombres. Eso está ahí. A ver, no sea lo más abundante, bueno, pero está. Con lo cual, no sé, me da mucha rabia el tema de que las mujeres siempre sean plano secundario, muchísimo. Porque no es así. Y aquí me puedo echar todo el día hablando. Sí. Es que aquí tenemos tema para rato. Que a lo mejor lo que podemos hacer es que vengas otro día y yo encantado. Yo la turra cuando quieras, ya lo sabes. Y si es el tema de poner a las mujeres en el sitio que merecemos, más todavía. Porque precisamente lo que dices de tener es que también cada vez que hago un comentario nos vamos a ir bastante más de la hora que teníamos pensado. Pero tú que mencionabas a Laia, ¿tiene algún artículo del blog sobre mujeres enterradas con armas? Vamos, a mujer de Virka creo que es. Bueno, Laia, por ejemplo, una mujer que divulga que te mueres, que tiene una preparación que te mueres y se le pone en duda porque es una mujer hablando de vikingos. Sí. Y lo mejor de todo es que luego todo el mundo le copia la información sin acreditarla
pero es que ella no sabe. Y te vienen a explicar, a mal explicar porque no sabe. Y es una batalla que tenemos mucho camino por delante aún, con lo cual imagínate. Como para decirle a un señor que lo que él cree de la prehistoria no es verdad, que los picapiedra no son un buen ejemplo porque es la sociedad del American Way of Life. Y que no había dinosaurios. Y que da igual que el hombre sea gordo, eso también lo dice Marga en el libro, da igual que los hombres sean gordos, pero la mujer es la que tiene que ser guapa y perfecta. Él da igual, es como decir, aunque seas un gordo, un feo o lo que tú quieras, da igual, porque tu mujer va a ser perfecta, va a estar en casa esperándote. Y eso en la prehistoria, bueno. Y luego el ejemplo de las mujeres prehistóricas en bikini. No sé. Hombre, ¿podía tener un bikini para bañarse? Pues no lo sé, pero... Típica imagen del cine, es verdad. Claro. Y siempre la sexualización de la mujer, y de la mujer prehistórica, claro. Las mujeres en la historia, ya te digo, somos sexualidad y maternidad, y no valemos para nada más. Y a la maternidad, repito, no se le da... La importancia es que se tiene que dar. Es como con los niños. Las representaciones, el marido fuerte, la mujer con el niño al fondo, incluso de espaldas, incluso no sé qué. Hemos participado, mira, aquí hay una frase, la apunté para decirosla. Las mujeres hemos participado en la vida social, política, económica y cultural en todas las sociedades a lo largo de la historia, que esa es de Marga. Somos la mitad del mundo. ¿Y esto a qué viene? A que si queréis hacer mujeres guerreras en una tribu que cazan, es igual de legítimo que un hombre, que no os digan lo contrario. Es que es, bueno, si aparte del rigor histórico, que muchas veces no es rigor histórico, sino que son invenciones, eso es algo que tengo muy aprendido de partidas con Mireia, porque si quieres ser, como vayas de rigor histórico con Mireia, lo tienes mal porque te da 1000 vueltas en todo lo que creas tú. Aparte de que no es divertido jugar un juego que sea me turzo el tobillo pues muero. A mí por lo menos no. Porque no hay antibióticos ni nada y es lo que es. La esperanza de vida en determinadas sociedades era muy baja. Tal cual. Y en otras era mucho más alta de lo que se cree. Sí, hay mucho cliché también con las mortalidades y demás. Pero bueno. El problema, yo creo que tanto el romanticismo como esta época del 19 de los nacionalismos son terribles. Ahí te viene el tema de la leyenda de Japón, por cierto, que en Japón lo tenemos idealizado una serie de conceptos que son de los samuráis cuando ya no iban a la guerra. Es una romantización como el caballero andante. Con lo cual, la gente se flipa, es que los ninjas, no. Como dice el gran Jonathan López Vera, los ninjas no existieron. Habría espías como en todos los lados, punto. Que está muy guay de todas formas. Tú, si quieres jugar Japón, quieres jugar samuráis y ninjas, es lo que quieres jugar. Correcto. Y samuráis guays de los del... Y yo quiero jugar Pendragón y quiero ser un caballero del rey Arturo. No quieres ser el campesino cultivando la tierra, ni teniendo que pagar... Lo que quieres es la aventura. Entonces eso es lo primordial, que nadie os venga a decir que eso no es históricamente, no. Una, porque no es el sentido de ni rol, ni cómics, ni pelis, ni nada. Y segundo, porque muchas de las cosas que te van a decir no van a ser verdad. Y esto es pensamiento propio, reflexión propia, pero también es un poco esta mentalidad del placer por lo inusual precisamente. Es como lo mismo que las historias de caballería, es un poco las noticias de ahora, que tú siempre te vas a los extremos. Lo que te llama la atención son los extremos, no es la cotidianidad. Es precisamente lo que se sale de lo normal. Y es lo que... Yo no quiero jugar mi día a día ya lo tengo, me quiero abstraer y hacer otra cosa. Y ahí por eso digo que es ridículo que me vengas a decir que yo no puedo ser un caballero del rey Arturo siendo mujer. Una, porque es ficción, y dos, porque también me lo quiero pasar bien. Entonces, si tú me estás diciendo que no puedo, ¿por qué? Es que es ridículo totalmente. Todos podemos hacer ficción para pasarlo bien. Luego hay elementos que no son ficción, que la gente se lo crea, repito. Pero es eso, yo no quiero jugar mi día a día yendo a trabajar al súper y con un resfriado 2 al año metí a la cama. No, pues para eso no juego. Ni veo cine, ni me leo un cómic, ni me leo un libro. Cine, la mayoría de cine que hay son cosas extraordinarias. Son, por la historia más cotidiana, tiene su rasgo de extraordinariedad. De hecho, a mí las pelis rollo realistas, costumbristas, no me suelen gustar. Aparte porque si es un drama me suele sentar mal,
salgo con bajón, no, porque busco otra cosa. Y eso, mira que ayer fui a ver Guardianes de la Galaxia, que es fantasía, y vine con una depresión muy grande, me sentó muy mal esa peli. Pero es que aunque sea realista, ¿qué pasa en las películas basadas en hechos reales? Que es el Vale, meme. ya. Pasó parecido, pero con personas más feas. Sí. Y con elementos menos guays que el cine, la literatura, lo que sea, tiene que tener una serie de mecanismos para que funcionen. Y de hecho lo que funciona en un libro no funciona en cine ni en una partida de rol, y hay unos mecanismos para que sea atractivo al público. Cada uno tiene su lenguaje, su ritmo. Y por la historia más realista que te cuenten, aunque sea la típica historia basada en hechos reales, nunca sucedió así. Correcto. Es que no interesa contar porque no queda bien en pantalla. Y luego cuidado con lo que leemos. Que una fuente me diga algo literalmente no quiere decir que haya pasado así. La gente en la antigüedad también podía mentir cuando escribía. Entonces, no había 300 espartanos contra persas, no. Ahora, el cómic es muy bonito, todos musculados, todos ahí peleándose, es una obra visual. Pero porque lo diga un relato antiguo... Mira, es curioso porque Estrabón tiene un libro, el típico libro de antigüedad de una geografía, y dijo de Galicia que éramos unos bárbaros que sacrificábamos gente y tal. Nunca estuvo en Galicia, pero él puso eso y se quedó tan más ancho, claro. Ahora, leerte eso a lo mejor te da una semilla de rol muy buena. Puede hacer una zona parecida a Galaequia, donde la gente aquí, claro, maravilloso, pero eso no es real. Y sobre eso mismo que estás contando, esa percepción también es desde la cultura que se analiza. Voy a citar otra vez a Laia, porque para una vez que se menciona a alguien que sí que he leído bastante sobre ella, con el tema de los vikingos y la higiene de los vikingos, que hay diferentes fuentes narrando cómo era la higiene de los vikingos. Por un lado había fuentes cristianas, por otro lado fuentes musulmanes, unos que se lavaban cada cierto tiempo, otros que se lavaban 5 veces al día. Para unos iban a ser unos guarros, para otros iban a ser muy limpios. Y posiblemente no ninguno de ellos estuviese contando la verdad, estaban contando su verdad. Que esa es otra cosa que hay que analizar con historia. ¿Quién cuenta qué? Claro, es que hay que pensar que eso de hacer historia con un rigor y una objetividad, teóricamente, eso es muy nuevo. Cuando alguien en la edad antigua te quería hacer un relato, o medieval, no buscaban la objetividad. Cuando tú te lees esos relatos japoneses de los Genki famosos, los Monogatari estos de, ¿cómo se llama? Los militares, y te cuentan la batalla de los Minamoto contra los Taira, te lo está contando el ganador y se está inventando la mitad de lo que dice. No se puede usar como fuente histórica. Ahora, los lees y son geniales. Pero ya está. Es que no querían hacer historia objetiva. Eso es muy nuevo. Y ahí entra mucho la intención de quien hace algo. ¿Qué pasa? La prehistoria, la intención no la sabemos porque no han dejado por escrito. Entonces, lo que construyen... Y mira, aquí voy a parar este tema ya porque creo que lo voy a dejar para igual una charla también con Rubén sobre el western y toda esa fantasía que hay con el western que cuadra muy bien con este tema que estamos hablando. Concepto crepuscular, sí, un día tenéis que hacer charla y que sí. Lo que sí, bueno, nos vamos a ir, si te parece, cerrando esto ya para... Me dejas y te doy la turba de la AINO, ya te lo avisé. Cada uno hacer... No, porque yo prefiero que vuelvas otro día y continuar otro día, incluso. Sí. Lo que sí... History Roll más. Lo que sí no quería cerrar esta charla sin dejar oportunidad a futuros proyectos que haya por ahí, no tan ligados igual al tema de la charla, pero sí que hemos mencionado que estabais en Berkami con Colmena de Papel, y como estas escaletas las hago pensando en cómo hacía los papers yo, pues siempre la parte final es para conclusiones y sobre todo para líneas futuras. A ver, Ainhoa es un caos. Yo a veces quiero hacer cosas, pero bueno, el año pasado tuve un mal año y cosas quedaban pendientes, entonces no sé lo que iré acabando. A título Colmena, un poquito por empezar con lo del Berkami, tenemos Court of Blades, que yo creo que va a ser pepinazo este año. Ya iremos hablando de ello porque estamos preparando campaña, pero va a ser genial. Y tenemos algunos cines preparados, estamos pensando en hacer algo en Navidad. Eso ya lo iremos diciendo por redes. En el caso de Ainu tiene muchas cosas empezadas, pero Ainu es un caos, ya te digo. Ainu tiene empezado una aventura de Majo Soyo que está a nada de terminar, pero no la acabo de cerrar. Pero está casi toda escrita, de chicas mágicas y Egipto.
Tengo una aventura de Cthulhu, muy rollo victoriana, que me basé mucho en Geneire y demás, que está casi toda hecha. Hay que acabar unas cosas para luego testear. Y mola porque los personajes tienen agendas ocultas y demás. Sobre un misterio en una casa. Lo voy a dejar ahí. Con ese toque de Cthulhu y de esa época. ¿Qué más está escribiendo Ainu? Ainu está escribiendo ahora mismo un proyecto que lleva mucho tiempo, que es un proyecto relacionado con geishas y rol. Lo voy a dejar ahí, pero bueno, ya está bastante avanzado. No lo he hecho con ninguna intención de nada, no sé cómo lo sacaré, pero algo saldrá cuando lo termine. Para hacer un juego de verdad intimista en un mundo verdaderamente femenino, que seamos protagonistas. Y luego siempre tengo, como decimos aquí, 1000 caralladas empezadas. Entonces tengo cositas empezadas a escribir, que a ver si me pongo y que termino. Y estoy también con Rubén a ver si le convenzo para un par de proyectos. Creo que sí. Y ya le dije que él tiene que sacar su western RPG, que nos lo debe al mundo, y yo le ayudaré ahí. Eso no parece difícil de convencer, parece difícil de que saque el tiempo. Sí, pero bueno, yo creo que si se lo pedimos con carita de pena, puede... Y lo demás, los hilos de la Ainu, estoy un poco parada porque no estoy teniendo tiempo, pero estoy haciendo las aventuras en Rokugan, que es un juego que me ha sorprendido mucho, pensé que no me iba a gustar, y la verdad, es una propuesta diferente, evidentemente, pero me está gustando. Y luego a ver si retomo los hilos de historia, que hace mucho que no escribo de egipcios. Tengo ahí pensado, bueno, para un futuro. El tema de Egipto pegó muy fuerte estos años pasados. Desde juegos de mesa, series y en general. Sí. Y es que yo creo que tiene potencial y no se explota el potencial que tiene. Vale que todos conocemos pelis, La Momia, El Caballero Luna y tal, pero con lo bueno que puedes hacer cosas en Egipto y ves pocas. Yo en el rol busco y nunca encuentro casi nada. Con lo cual tengo el deber moral de hacer egipcio. De hecho, hice uno de los distritos de Slayers, el último, y se basa en algo de Egipto. Como a nadie pues, le va a sorprender. Interesante, interesante. El Arafa, la ciudad de los muertos, donde los muertos y los vivos conviven. Pero estamos hablando de Egipto antiguo, porque Egipto también tiene historia para dar y tomar. Claro, yo soy de Antiguo Egipto, que es lo mío. En este caso, para este distrito, lo que hice fue coger una cosa que se llama la ciudad de los muertos, que existe en el Cairo actualmente, y mezclarlo con cosas y llevarlo un poco a ser un mundo más, para Slayers, más fantasioso. Pero yo tengo el deber de hacer cosas para el Antiguo Egipto. De hecho, Rubén y yo empezamos un setting basado en Egipto, que está verde aún, estamos en ello, y tenemos una aventura en testeo que es la tumba del tiempo, con rollo de los mitos, pero todo el material de los mitos creado por nosotros. No hay ninguna criatura ni nada clásico. Que es una ventaja para sorprender, porque la verdad... Claro. Una vez lo... ¿Qué pasa? Empezamos testeo, pero ya el año pasado Rubén empezó con mucho trabajo y a mí me operaron y tal, entonces quedó ahí. Pero está en testeo, o sea que eso creo que se vea pronto. Pues nada, si te parece, con todos estos proyectos, que algunos de ellos tengo bastante interés en ellos, vamos cerrando ya esta entrevista, que confío en que no sea la última, porque la verdad llevaba tiempo queriendo traerte para hablar de historia al canal, porque bueno... Yo cuando quieras, ya lo sabes, a mí hablar me gusta, y hablar de lo que me gusta más. O sea que tú me dices un día y un tema que podamos tratar y aquí vengo yo. Si te parece, empezamos en prehistoria y vamos avanzando hacia el presente. Yo soy de la edad antigua, a mí me pones romanos y egipcios y ya me haces feliz. Y nada, darte las gracias por pasarte por aquí y tener esta charla. Es raro, viviendo tan cerca, tener esta charla online, pero bueno. Ya te digo, sí. Pero tenemos delito. Sí. Y nada, daos las gracias a los que os habéis pasado por el directo, que al final fuisteis unos cuantos. Gracias a los que lo veis en diferido y despedirme como la despedida de siempre que me hizo, no sé por qué, ¿de dónde la saqué? Sé que no es mía, la saqué de algún lado, la escuché en algún momento. La de sed felices, quereos mucho y portaros un poquito mal. Hasta luego. Chao, chao.